Solo tú sabes cuánta sed tiene este corazón sediento de ti. Cuánta necesidad hay en nuestra vida, Señor, por tu voz. Algunos por dirección, algunos por ánimo, otros por confrontación, otros por esperanza. Solo tú puedes aplicar la palabra de esas maneras tan particulares y especiales a nuestra vida, Señor. Y aquí nos ponemos como un campo preparado, dispuesto a escuchar tu voz. Bendícenos, Señor, por favor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Usted le ha tocado alguna vez una mudanza? Una mudanza. Bueno, maluco. Bueno, maluco. No pregunte cuántas veces. Algunos parecen, hay tantas que parece que los iban persiguiendo, ¿cierto? Bueno, las mudanzas tienen una cosa maluca, que es que ese reblujo, las cajas y toda la cosa. Pero tienen también algo bueno. ¿Qué es bueno? Eso, se bota lo que no sirve. El cambio. A mí personalmente de las mudanzas me fascina eso. Uno llega al apartamento y el apartamento está vacío. Por la gracia del Señor está limpio. Eso es mejor todavía. Está limpio. Y es como que uno ve ese espacio virgen. Lo que le da como el calor del hogar es lo que uno va a traer, sus chécheres, todos los chécheres que uno mete, como que uno empieza a darle el toquecito, las cosas bonitas, sus muebles, sus cuadros, absolutamente todo es lo que le empieza a dar ese sabor como de hogar, ¿no? A mí me encantan las mudanzas, es por eso, porque de alguna manera es como un espacio que está virgen para yo darle todo el toque de mi personalidad. Pero hay mudanzas que no son mudanzas buenas, ¿cierto? Hay mudanzas que no son unas buenas mudanzas y nuestro país ha tenido en un sentido la desdicha de ver muchas mudanzas en estos días, porque las mudanzas no son buenas cuando tienen que ver con las crisis, ¿sí? En especial las crisis que vienen con un régimen que te obliga a salir de tu país. Y de eso tenemos mucho acá en Colombia. Creo que esa mudanza no tiene ese sabor como de esperanza, como que lo novedoso, lo chévere, lo bacano, lo bonito que voy a hacer, sino que tiene otro sabor. ¿Tiene un sabor a qué? Amargo, dolor, nostalgia, ¿cierto? Como que yo no quisiera esto, ¿cierto? No quisiera esto. Tiene ese sabor como a desconcierto, no tenemos ni idea qué vamos a hacer. Muchos no tenían ni idea qué vamos a hacer. Y por si de pronto alguno no se ha ubicado todavía, estoy hablando de nuestros hermanos de Venezuela, ¿no? Y creo que algunos que han tenido la oportunidad de hablar con ellos. De hecho, esta semana estábamos comiendo empanadas deliciosas por ahí en una capacitación que estaba. Y claro, estaba la señora de las empanadas atendiéndonos. Decía, no, es que yo tengo mi empresa, pues mi casa, mis negocios en Venezuela, pero ya no hay nada, ¿sí me entiendes? Entonces me tocó estar acá. ¿Qué actitud tomarías tú en una mudanza como esas? En una mudanza forzosa, en una mudanza que tiene ese sabor como nostálgico. ¿Por qué introduzco con esta nota tanto densa? Es porque hoy vamos a hablar de la vida en el exilio, de cuando uno es exiliado. Porque de alguna manera todos nosotros, si has leído las Escrituras, nos encontramos en un exilio. Nosotros vivimos como extranjeros en tierra extraña. Que es como una ciudad tan bonita y tan querida, en especial en Feria de Flores, que se pone como tan frondosa. En últimas es un hogar de paso para nosotros. Nosotros estamos exiliados, esperando, como nos dice Hebreos y como nos dice Apocalipsis, esperando la ciudad de Dios. Mientras tanto estamos en este exilio, donde las cosas realmente
no son un jardín de rosas, las cosas no son tan fáciles ni tan buenas. Aquí experimentamos nostalgias, experimentamos dolor, experimentamos búsquedas que dejan mucho cansancio. Sin embargo, este es el lugar donde el Señor nos ha puesto. Medellín, Colombia. Hoy vamos a hablar del pueblo de Dios en el exilio. Y quiero que hablen sus Biblias, por favor, en Jeremías, capítulo 29. Jeremías, capítulo 29. Jeremías, capítulo 29. Vamos a leer una carta que envía el profeta a un pueblo que ha sido desterrado de su tierra, desterrado. Y es una carta que tiene ese sabor como a esperanza, pero también juicio. Y vamos a leer la parte de la esperanza. Vamos a leer los primeros 14 versículos de esa carta. ¿La tienes ya ahí abierta? ¿Listo? Vamos pues. Esta es la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos que estaban en el exilio, a los sacerdotes y los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había desterrado de Jerusalén a Babilonia. Eso sucedió después de que el rey Jeconías había salido de Jerusalén junto con la reina madre, los eunucos, los jefes de Judá y de Jerusalén, los artesanos y los herreros. La carta fue enviada por medio de Elasá, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Gilquías, a quienes Sedequías, eso es como una rima, ¿no? A quienes Sedequías, rey de Judá, había enviado al rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. La carta decía, y aquí está pues nuestra carta: así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia: construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto, cásense y tengan hijos e hijas, y casen a sus hijos e hijas, para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: no se dejen engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. Lo que ellos les profetizan en mi nombre es una mentira. Yo no los he enviado, afirma el Señor. Así dice el Señor: cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes y los haré volver a este lugar, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor: planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces, ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio, y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado, y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. Bueno, esta carta necesita un poquitico de contexto para poder ubicarnos y entenderla. Resulta que el pueblo del Señor una y otra vez había desobedecido los llamados del Señor. Entonces el Señor, la carta de Jeremías, tiene como 3 momentos de la relación de Dios con el pueblo. El primer momento es cuando Dios envía profetas a exhortar al pueblo a que se vuelvan de sus pecados, porque de lo contrario el castigo del reino del norte, de estos babilonios, iba a venir sobre ellos. El pueblo una y otra vez escuchó el mensaje y despreció al profeta que le estaba diciéndolo, este llamado de atención. Por lo tanto llega un segundo momento, en donde el Señor les dice: bueno, el reino del norte va a venir, ya no es una posibilidad, va a venir. Mi llamado para ustedes
Y la misericordia que yo he tenido para con ustedes es esta: sujétense a ese reino, que esa es mi voluntad. Ellos van a venir y los van a destruir, ¿cierto?, si ustedes se resisten. Sométanse a ese reino y así van a prosperar. En ese momento, diferentes profetas se levantaron, porque los movimientos proféticos eran normales en Jerusalén, así como son hoy en día también. Movimientos proféticos, personas que se levantan y alzan la voz en nombre del Señor. El Señor ha dicho esto. Entonces se levantaron profetas muy optimistas y dijeron: eso no es así. El Señor me ha dicho que va a vencer a ese reino, que no nos sujetemos, que así como voy a quebrar este yugo de madera, así el Señor va a quitar el yugo de estos opresores sobre nosotros. Eran mensajes de esperanza. Pongámosle una teología de la prosperidad, ¿no? No nos va a pasar nada, no nos va a pasar nada. Esos mensajes fueron, obviamente, como lo siguen siendo hoy en día, muy bien recibidos, porque si tienes dos mensajes, uno que te dice: mira, sujétate a esta disciplina del Señor, y otro que te dice: mira, el Señor tiene planes de bien, te va a prosperar, te va a bendecir, todo lo que pisa la planta de tus pies te lo va a dar. ¿Cuál de los dos te suena más amigable? Este está más bacano, ¿no? Este está más bacano. Y eso es lo que pasó. Claro, los reyes y los líderes empezaron a escuchar esas voces y a despreciar la voz de Dios. Y creo que, para hacer una nota de esto, creo que eso es más común de lo que parece. Y no me refiero solamente a iglesias donde el dinero es casi que una de las predicaciones de todo el año, ¿cierto? Como ese tema de la prosperidad, sino que aún hace unos años atrás estuve predicando, enseñando en un grupo, creo que fue en Malaquías o Habacuc, del juicio del Señor. Y una joven se me acerca y me dice: Jonathan, mira, ese no es mi Dios. ¿Cómo así? Y yo decía: no, porque estábamos hablando de la teología del sufrimiento. Sino, el Dios que yo sigo es un Dios de amor. Él quiere hacerme el bien, bendecirme, Él trama lo mejor para mi vida. Estoy con es ese. Si quieres, saca ese cable. Ese era el sonido. El Señor que yo sigo siempre quiere hacerme el bien. Él quiere lo mejor para mí. Y yo, bueno, está bien. Sí, el Señor nos quiere hacer el bien, pero también en el momento nos disciplina. No, qué pena, pero el Señor que yo sigo no hace ningún mal. Él no me va a hacer nada que me haga sentir triste, dolida o que me haga sufrir. Y ahí fue donde vamos a las Escrituras y miramos a ver si es el mismo, de pronto puede estar en otro, ¿no? Y fuimos a Habacuc y precisamente le leí un texto donde el Señor le dice: yo hice que se secaran sus cultivos, yo paré la lluvia, yo traje las plagas, yo, afirma el Señor. Y lo dice una y otra vez. Después de leerlo, yo muy animado: Jonathan, qué pena, pero ese no es mi Dios. Y yo: mira, entonces yo tengo que decirte que el Dios en el que tú crees no es en el Dios de las Escrituras. Yo no sé cuál te imaginaste, pero no es este, ¿sí? Eso, digamos que una nota, cierro paréntesis, pensando en que uno siempre quiere ese tipo de profecía, ¿no? Las que hablan de bien. Pero el Señor, a quien ama, disciplina. Y el tercer momento, ¿cierto? El primero es: arrepiéntanse y puedo hacer que este reino no venga. La segunda es: arrepiéntanse y sujétense a la disciplina que yo voy a traer. Ellos no se sujetaron, se rebelaron y al final terminaron siendo conquistados por violencia. Y ahí viene la tercera voz del Señor, que es esta carta. La carta a los exiliados, a los que ya se han llevado. Pero hablemos un momentico del tema del exilio. Los babilonios, un imperio mordaz, violento, tenían una costumbre, y era que cuando colonizaban una tierra, para que no hubiera sublevaciones en medio de ese contexto, ¿qué hacían? Se llegaban a todas las cabezas,
a todas las cabezas. Por eso nuestro texto muestra que se llevaron a ¿quiénes? A los reyes, a los artesanos, a todos los científicos, a las cabezas de Israel, las deportaron, las sacaron para Babilonia. Y el libro de Daniel nos muestra que también era como forma de tomar como usufructo, de aprovecharse de la inteligencia de sus líderes. Porque Daniel llega a ser uno de los gobernantes en Babilonia. ¿Se acuerdan de esa historia? Sí. Ok. Pero también tenía que ver el exilio con la intención de que las personas deportadas quedaran sin raíces, que perdieran particularmente sus raíces culturales. Era como una estrategia para dividir el pueblo. Ahí aparecen entonces tres voces, y este es un pensamiento de este pastor Tim Keller, tres voces que aparecen en el exilio, en el momento en donde ya la disciplina del Señor se ejecutó, y ellos están a través de violencia, todo Israel queda destruido, y están yendo hacia Babilonia. Hay tres voces que aparecen en ese momento. Primero, es la voz de Nabucodonosor. Lo que él quiere es llegar y traer a esta gente de Jerusalén y le dice, vengan para acá. Y no los van a tener como cautivos. De hecho los ponen a comer muy bien. El libro de Daniel nos deja ver esa historia. Que ellos no llegan a unas mazmorras o calabozos. Llegan a ser parte de la ciudad. Porque lo que quieren es que ellos asimilen la cultura de la ciudad. Aún la cultura religiosa. Todos sus ídolos. Los asimila, que ellos adopten sus prácticas, sus ídolos, su cosmovisión de la vida. Esa es la primera voz, asimilen. La segunda voz es la de los falsos profetas, que le dicen, mira, resístanse a eso, ya nos fuimos para el exilio, pero aún allá el Señor nos va a sacar pronto de aquí, nos va a sacar rapidito, por ahí unos 2 o 3 años y volvemos, y la victoria del Señor será dada. Entonces en última, no se junten con ese pueblo pagano, resistan lo más que puedan. Y la tercera voz es la voz de Dios a través de Jeremías, que les dice, trabajen por el bienestar de esta ciudad, trabajen por el bienestar de ella. Y algunos autores han resumido eso como la actitud que la iglesia puede tomar frente al mundo, la actitud que tú y yo podemos tomar en nuestro contexto, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario. Por un lado, nos asimilamos tanto la cultura, los gustos, lecturas, actitudes, pensamientos, sueños, ideales, que en últimas uno no se distingue, uno no sabe como que quién es creyente y quién no, porque es exactamente igual, son exactamente iguales. ¿Sí? Asimilamos tanto la cultura como para contextualizar que nos perdemos en ella y perdemos el sabor. La otra actitud que la iglesia puede tomar es esa de la resistencia, también muy popular en nuestros días, como que no, entonces yo empecé a caminar con el Señor y lo que yo tengo que hacer es poner un muro, así como el de Trump, un muro donde yo no me junte con los paganos, no tenga nada que ver con ellos. Entonces yo no tomo, yo no bebo, yo no fumo, yo no me meto en esos diálogos, yo no me siento en la mesa con los compañeros de trabajo, yo no hago absolutamente nada, simplemente me aíslo y formo una pequeña burbujita que la llamo, digamos que mi familia eclesial, la iglesia, y ahí es donde yo vivo todo, ¿sí? Pero hacia afuera no tengo ningún tipo de amigos. Y de hecho nos preguntaban en estos días, ¿tú todavía tienes amigos no creyentes? ¿O se ha vuelto ya como un círculo demasiado cerrado? Y la tercera actitud es esta actitud en donde, cumpliendo el mandato cultural, nosotros somos llamados a ser sal y luz y a trabajar por el desarrollo y el bienestar de nuestra ciudad, donde el Señor nos ha puesto. Por eso, este sermón va a girar en torno a responder esta pregunta. ¿Cómo? Saben que venimos en la serie de los cómo, ¿cierto? ¿Cómo puede la iglesia amar a la ciudad? ¿Cómo puede la iglesia pretender el bienestar de esta ciudad? Porque créeme que una de las cosas que más necesitamos la iglesia hoy en día es entender que su salvación no es para que obtenga solamente paz y tranquilidad. La salvación es porque quiere sí traerte eso, pero hacerte un instrumento útil en las manos del Señor para redimir esta cultura, para hacer el bienestar, para hacer sal, luz, propuesta para esta ciudad. Así que yo quisiera orar que el Señor nos dé la gracia de entender eso.
Permítame orar un momentico y seguimos. Ay, mi Señor, tú sabes cuántos de nosotros hemos entendido por años, quizás que la fe se trata de una relación personal contigo, que nos brinda tranquilidad, paz, propósito, discernimiento, dirección en la vida, pero de alguna manera nos cuesta conectarlo con la ciudad, con lo que vemos en el noticiero, con la problemática que vemos de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros vecinos. Es como que no hay un puente. Y yo te ruego, por favor, que tú hagas ese puente hoy. Y paro y oro porque es un milagro de tu mano lo que necesitamos. Haznos relevantes para este mundo. Haz que realmente nuestra vida sazone nuestra cultura, sazone nuestra ciudad. Te suplicamos que cambies, Señor Jesús, nuestra cosmovisión. Y aun si hemos estado cómodos, te pedimos que nos desacomodes. Y si hemos sentido que no tenemos herramientas, te pedimos que hoy nos dotes con herramientas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Cómo puede la iglesia amar la ciudad? Y quiero pensarlo en dos sentidos. ¿Cómo puede la iglesia amar la ciudad? Y en especial, ¿cómo puede la iglesia, esta iglesia, el Redil de Belén, amar este lugar que tiene, Juancho? ¿Cuántas personas viven acá? ¿Me dijiste el dato esta semana? ¿30 y qué? En la Loma, 35.000 aproximadamente. Ok, 35.000 personas que tenemos alrededor. En la Loma de los Bernal. ¿Cómo puede la iglesia, esta iglesia, amar a esta comunidad que no tiene ni una iglesia cristiana? Solamente esta. ¿Sí sabían eso, cierto? Ok, 35.000 personas. 4 actitudes que el Señor nos va a animar esta mañana con este texto para vivir en esta vida como exiliados, trabajando por el bienestar de la Loma de los Bernal y de nuestra ciudad. Primera actitud, dice nuestro texto: hagan del lugar donde están su hogar. Hagan del lugar donde están su hogar. Cuando una familia decide rentar un cuarto, normalmente la persona que llega, los estudiantes o algo así, como que le empiezan a dar ese saborcito, ¿no? Le empiezan a dar el saborcito. Lo mismo que pasa cuando nos mudamos a una casa. Cuando lo hacemos en nuestro hogar, nosotros empezamos a darle sabor, ¿cierto? Es diferente a si uno tiene un catre y una mochila con 3 chiros. Eso no es un hogar. De alguna manera, pues, estoy de paso solamente. No estoy trabajando por embellecer eso que es donde yo vivo. Hagan de este lugar su hogar. De alguna manera el texto está llamando a esto. Pero ¿cuál es la dificultad que la iglesia tiene para hacer de este entorno su hogar? La dificultad que solemos tener es que nosotros vivimos como quienes están de paso. Y quienes están de paso solamente están buscando sacar como beneficio del lugar. Hay 2 formas en las que tú te puedes relacionar con tu ciudad. Una, siendo parte de ella, como proponiendo y trabajando por el bienestar, o 2, simplemente sentándote a consumir. Piensa en todas las personas de Venezuela que han llegado. ¿Cómo quisieras que ellos vinieran, en qué actitud quisieras que vinieran para nuestra ciudad de Medellín? ¿En cuál? ¿Consumo o provisión? ¿Como consumistas? Que simplemente vienen a tomar un trabajo y esperar un momentico para volver nuevamente. ¿Cierto? Y mis hermanos, ojalá, comentario rápido, ojalá nosotros los hagamos sentir así. Ojalá nosotros los hagamos sentir así, porque he escuchado comentarios muy mordaces sobre los venezolanos, y creo que es una de las prioridades que el Señor tiene en la atención junto con los huérfanos y las viudas, los extranjeros, ¿sí? Amémoslos cuando los veamos. Nosotros solemos vivir a veces en la ciudad así. Buscamos lo que nos conviene, lo que nos gusta, lo que nos da satisfacción y felicidad, pero realmente el resto de las problemáticas como que no tiene que ver conmigo, ¿sí me entiendes? Estoy en el vecindario y resulta que hay un problema en una familia. Se les quemó un apartamento, como nos pasó aquí en Aviva. O hay una situación de duelo en el sector, en el barrio en donde tú vives. O hay una pareja que se está divorciando en tu trabajo. Es como que, pues eso no tiene que ver conmigo, ¿sí me entiendes? Yo vengo aquí por lo mío, por mi trabajo, por mi plática, y
y me voy. El primer ánimo que el Señor nos deja en este texto es: hagan del lugar donde los he puesto, en tu trabajo, en tu casa, en tu vecindario, en esta iglesia, haz de esto tu hogar. Porque cuando lo haces tu hogar, empiezas a embellecerlo intencionalmente. Las cosas no pasan desapercibidas. Lo sucio, lo remojado, empieza a arreglarse. Y eso es lo que el Señor les dice cuando les dice: establezcanse, tengan hijos, cásense. Les está diciendo, ese tiempo, ese exilio, necesitan verlo como un hogar. Y nosotros, nuestro paso, nuestro tiempo, que es muy limitado, 60, 70, 80 años viviremos, es muy limitado. Sabes que el Señor quiere que lo vivas de alguna manera como si esto fuera tu hogar. No para acomodarte y tener casas más grandes o carros más nuevos, sino para hacer de esto un lugar mejor, más bello. ¿Sí? Primera actitud. Segunda actitud: trabajen por el bienestar y la prosperidad de este lugar. Primero, nos dice que tenemos que entender que aquí no estamos de paso, este es nuestro hogar y tenemos que embellecerlo. Y lo segundo que nos dicen es que no solamente nos acomodamos, sino que tenemos que trabajar. Hay una intencionalidad del bienestar, de procurar el bienestar de esa ciudad donde los ha deportado. Pero piensen eso. ¿Quiénes eran los babilonios para Jerusalén, para Israel? ¿Qué hicieron con la ciudad de Israel? No, yo creo que esto les sonó como una patada en el estómago a los israelitas. Bueno, está bien, nosotros nos casamos, nos multiplicamos, tenemos hijos, pero trabajar por el bienestar de la gente que nos hizo daño, de la gente que nos hizo esto. Y ahí está una de las implicaciones de esta segunda invitación. Nosotros trabajamos como iglesia por el bienestar y la prosperidad aún de aquellos que no amamos naturalmente. Esto es una cosa, es un llamado contracultural para la iglesia. No es que amamos solamente a los necesitados o a los que nos caen bien, sino que amamos, somos llamados a amar. Y no solamente amar, sino a procurar el bienestar, trabajar intencionalmente por el bien y la paz y la prosperidad, aún de aquellas personas que son difíciles en tu trabajo. Es el momento donde quiero que traigas ese nombre a la cabeza. Aún por los jefes difíciles, por los vecinos complejos, por los compañeros de universidad malucos, por ellos. La paz y la prosperidad que Dios quiere traer a través de ti no es solamente con la gente que tú quieres. El poder del Evangelio se va a ver mucho más relevante cuando tú lo haces por aquellos que justamente no son de todos tus afectos. ¿Sí? Aquellos a los cuales tú sí oras por ellos, ¿cierto? Porque nosotros a veces oramos por los enemigos. Señor, llévatelos para no mandártelos. Es una oración, ¿no? A veces es la oración. Trabajen por el bienestar de esta ciudad. Nosotros no estamos, mis hermanos, para consumir y sacar provecho de esta ciudad. Nosotros estamos llamados para hacerla florecer. Florecer. La tercera implicación y actitud que el Señor pide es esa. Oren. Oren por la ciudad. Oren por ese lugar. Es lo que le pide a estos que han sido llevados por sus captores. Y yo me he puesto a pensar, bueno, trabajan por el bienestar, pero ¿por qué la oración? Es como algo parecido, ¿no? Y creo que esa actitud de la oración es lo que en verdad hace que nuestro corazón cambie. Nuestro corazón cambie. Porque cuando tú empiezas a orar genuinamente, no con las oraciones que las acabé de ejemplificar, no, con las oraciones por el bienestar y la paz y la restauración de gente que es difícil alrededor tuyo. Mira, hay un milagro que pasa en tu corazón. Créeme, por testimonio propio. Hay un milagro que pasa en tu corazón. Hay algo como del Señor que empieza a conectarse para ver a las personas difíciles con gracia.
para verlas con amor. Y aún, pensando en nuestra ciudad, para ver lo quebrado de nuestra ciudad. Que con tanta facilidad, ¿cuál es la actitud que tomamos cuando vemos lo quebrado de la ciudad? Desinterés, ¿qué más? Crítica. Eso salen cosas venenosas, no, es que esto es política, esta ciudad y estos administradores, es que este jefe mío y eso, despotrincamos de todo el mundo, ¿sí? La oración es una de las claves para transformar tu crítica en bendición y en trabajo. Y te animo, como un desafío de esta predicación, a que si tienes a alguien difícil, comiences a orar por él. Y no solamente que lo cambie para tu bienestar. Comienza a orar por ti. Señor, enséñame a tener en mi mente y en mi corazón eso que tú tenías cuando tenías las manos extendidas y gente que te escupía. Eso que te llevó a decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Señor, dame eso, por favor. Eso parece que no lo tengo. Y yo quiero verlo en mi corazón. Porque si voy a trabajar por el bienestar de esta ciudad, lo primero que tiene que trabajar es mi corazón. Lo primero que tiene que ser cambiado y alterado, transformado, es esto. Para yo poder ver y relacionarme de la manera que tú quieres que me relacione con el quebrantamiento de mi ciudad. Y la cuarta actitud que el Señor quiere para su iglesia es que aguardemos con esperanza. Con esperanza. Me senté con uno de los administradores en estos días, muy agotada, muy triste por cosas que están pasando aquí en la unidad de violencia, de divorcios y varias cosas así. Y como esos momentos en que el corazón se conecta de manera profunda, me decía, Jonathan, ¿tú sí crees que esto pueda cambiar? Es que por más que uno intente, como que el mal es rampante, eso por todas partes. Yo le decía, sí, yo sí creo. Y no porque sea idealista, sino porque sé quién ha prometido que va a restaurar todas las cosas. Amén. No es porque yo crea que, no es que esta iglesia va a cambiar por este sector, que eso, todas las familias se van a restaurar, que vamos a disminuir el índice de criminalidad, que vamos a atender a las personas solas. No. Nosotros no tenemos ese poder. Nosotros hemos sido llamados a cooperar en lo que Dios quiere hacer. Pero aguardamos con la esperanza de alguien que prometió que todas las cosas las iba a restaurar. Que sí iba a llegar un día en donde, ¿sabes qué? Aunque te parezca increíble después de ver el noticiero de mediodía, toda lágrima se secará. Ya no habrá más muerte, ya no habrá más dolor, ya no habrá más sufrimiento. Y yo anhelo que el Señor traiga esa esperanza a tu corazón y a nuestro corazón. Porque por eso es que caminamos hacia adelante. No por lo que tú puedes hacer, por lo que Él puede hacer. Por lo que Él puede hacer. Increíblemente a través tuyo y mío. ¿Sí? Aguardamos con esperanza. Y eso es lo que le decía a los exiliados. Mira, así dice el Señor. Cuando a Babilonia se le hayan cumplido 70 años, yo los visitaré y haré honor ¿a qué? A mi promesa en favor de ustedes. Y los haré volver a este lugar. ¿Por qué? Esto es muy importante para nosotros. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Mis hermanos, nosotros necesitamos comprender esa realidad
Es como una cosmovisión de la vida. Es una cosmovisión de la vida. Que el Señor ha de venir y ha de venir a restaurar. ¿Cómo puede la iglesia amar a la ciudad? Nuestros 4 puntos. Haciendo de el lugar donde te ha puesto tu hogar, para que lo embellezcas. Trabajando por el bienestar y la prosperidad de él. Orar por ese lugar, por esas personas que están alrededor. Y trabajar aguardando con esperanza. Quiero hacer una nota al respecto para algunos que sé que están pasando tiempos de exilio y que literalmente están sufriendo, ¿cierto? Sufriendo cosas por largos ratos y tiempos. Este texto nos ayuda a entender que el Señor, a quien ama, disciplina. Que las disciplinas del Señor tienen propósito. Que cuando Él trae sufrimiento a la vida, que cuando trae dolor, que cuando trae esas esperas malucas de la vida, Él tiene propósito. Y no quería terminar este texto sin hacer esa anotación sobre la esperanza que les da. Dice, yo sé muy bien los planes que tengo para ti. ¿A quién se los está diciendo? A los exiliados. Aquí, ¿qué perdieron los exiliados? Su patria, su casa, su futuro, todo. Y es en ese momento de sufrimiento que el Señor les dice y les recuerda eso. Yo sé muy bien los planes que tengo para ti. Y yo quisiera animarte en estos tiempos de sufrimiento y de esperas, que recuerdes eso. Que el Señor sabe muy bien los planes que tiene para ti. Y que sus planes tienen siempre propósito, a fin de darles un futuro y una esperanza. Termina nuestro texto diciendo, entonces, versículo 12, entonces, y solo entonces, ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme. ¿Y qué promete el Señor? Yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones, de todos los lugares a donde yo los haya dispersado, y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. ¿Ven la promesa? ¿Ven el futuro? ¿Qué fue lo que logró, o lo que va a lograr en este momento? ¿Qué era lo que iba a lograr la disciplina del Señor sobre Israel? Esperanza. ¿Qué más? Paciencia. Que lo buscaran de corazón, que lo volvieran a buscar. Y mis hermanos, como les he mencionado a algunos, dice este autor C.S. Lewis, el sufrimiento y el dolor es el megáfono de Dios para un mundo sordo. No hay mayor bienestar para ti en la vida. No hay mayor bienestar y plenitud a ti en la vida que estar con tu Señor. Que estar con tu Señor. Por eso, aunque el trato sea difícil y duro, aun como esa frase, que eso es como un megáfono que nos llama cuando estamos sordos, nos llama el Señor, pero suena como que, uy, no, pero eso es un tratamiento muy duro, pero solamente para que lo busques nuevamente. ¿Pero sabes por qué? Porque ese es el mayor bienestar que puedes tener en la vida, estar con el Señor. Y por eso creo que la primera carta de Pedro y Santiago hablan de estén agradecidos y felices cuando tengan que pasar por pruebas, porque las pruebas producen eso, producen en nuestro corazón por fin ese desencanto y esa realidad de darnos cuenta que nosotros no somos Dios, ¿cierto? No somos autosuficientes ni tan poderosos como creíamos, y nos lleva a quebrarnos y a entender que necesitamos volver al origen de nuestra creación. Fuimos creados para vivir bajo la dirección de Dios, experimentando la suficiencia suya para nuestra vida,
experimentando su gozo, su paz, experimentando una vida que es útil para su gloria. Y creo que la dureza del tratamiento que Dios tiene a veces en la vida tiene que ver con la dureza del corazón que está siendo tratado. ¿Sí? Pero mis hermanos, si el Señor te está tratando hoy con alguna cosa, yo quiero recordarte esto. Lo está haciendo porque te ama. Porque Él tiene plan de bien y no de mal. Lo está haciendo porque te quiere dar un propósito, una esperanza, un futuro. El Dios al que te estás acercando no es un Dios como mezquino y tirano, frío de corazón. Es un Padre, y mejor que cualquiera que pudieras conocer. Y solo ese entendimiento puede darnos esperanza para vivir los tiempos de prueba. Quizás tiempos de desempleo, quizás tiempos de divorcio y de soledad, quizás tiempos de angustia, de enfermedad. Es al Señor al que seguimos lo que nos da esperanza de que hay bien en medio del sufrimiento. Por eso creo que, pensando en esta mañana que tomamos la Santa Cena juntos, es un bonito recordatorio para nosotros, pensando en que justamente es esa suficiencia de Jesús en nuestra vida, de que estamos completos, plenos, satisfechos en Él, que nosotros nos podemos relacionar con la ciudad y con el sufrimiento de otros, no como consumidores, sino como quienes pueden proveer. ¿Sabes por qué? Porque yo ya estoy lleno de Jesús, yo ya estoy pleno de Jesús. Y hay algo que transforma tanto la vida, que te mueve desde adentro a empezar a hacer la transformación para otros, como que yo no me puedo quedar con esto, yo no me puedo quedar con esto. Y empiezo a ver cada realidad alrededor mío, como que si esta persona conociera a Jesús, sería otra cosa. Y si este matrimonio en verdad conociera a Jesús, sería otra cosa. Y si estos niños y estos jóvenes pudieran entender su salvación, experimentarían una plenitud que no la van a encontrar en ningún lugar. Solamente el Evangelio, que nos ha perdonado, que nos ha transformado, que nos ha llenado por completo, es lo que nos capacita para empezar a relacionarnos con el dolor de otros de una forma misericordiosa, con las dificultades, la terquedad y el carácter difícil de otros de una forma misericordiosa, porque el Señor se relacionó con nosotros de la misma manera. Seamos honestos, nosotros no somos mejores que este pueblo, ¿no? Igual de tercos, duros, ahí estamos pintados. De la misma manera que el Señor se relacionó con amor y misericordia, con un corazón duro como el nuestro, así podemos relacionarnos con otros. Aún si de pronto es el que duerme contigo, tu esposo o tu esposa, te puedes relacionar con misericordia con él. ¿Por qué? Porque has sido tratado con misericordia y compasión por tu Señor. Quisiera que tomáramos un momento para orar y prepararnos para la Santa Cena del Señor. Le voy a pedir a José si me puede acompañar. José. Y quisiera que pensaras, qué bien ha hecho el sacrificio de Jesús en tu vida. No lo que Dios ha hecho, ¿cierto? No, me dio un trabajo, no, me dio la salud, o me dio esto, no. Qué bien ha traído el sacrificio de Jesús para tu vida, para tus luchas, para tu pecado, para la culpa. Qué bien ha traído el sacrificio de Jesús cuando experimentas temor, cuando te enfrentas a un futuro incierto. ¿Qué es lo que te recuerda Jesús en la cruz? Toma un momento para pensar. Esa cena que se presenta delante de nosotros hoy
Jesús la instituyó y nos dijo, para que hagan memoria de mí. Memoria de lo que he hecho por ustedes. Que mi cuerpo fue partido para el perdón de tus pecados. Y que mi sangre fue derramada para que vivieras en un nuevo pacto. Un pacto que no es por tu buen desempeño en la fe, por tus obras, por el cumplimiento de la ley, sino un pacto en el cumplimiento que yo le he dado a las Escrituras. Esta Santa Cena se presenta para nosotros, para que tú recuerdes el bien que el Señor te ha hecho a ti, cuando no lo merecías. Que Él tomó la iniciativa cuando estabas quebrado. Él fue el que te alcanzó, el que fue por ti, el que insistió. Porque dice la palabra que nadie puede venir al Padre sino a través de Jesucristo, y que nadie puede ir a Jesucristo si el Padre no lo trajera. Así que si tú estás aquí, has estado aquí por la intencionalidad de Dios contigo, cuando no lo merecías, cuando estabas muerto en tus delitos y pecados. Cristo murió por ti. De esa misma manera, el Señor quiere despertar intencionalidad en tu corazón para restaurar lo quebrado alrededor tuyo, para que trabajes por el bien de esta ciudad, para que no simplemente veas por lo tuyo, sino que puedas intencionalmente ir, orar, trabajar duro, para que otros puedan experimentar paz, bienestar, en tu trabajo, en tu vecindario, en tu familia. Y quiero que esta mañana, cuando tomes la Santa Cena, recuerdes eso, que el Señor trabajó duro por tu bienestar.